Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias. Dresser, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Vanessa Romero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada. A las dos, gracias. Sabemos las tres que hay demasiados temas y no suficiente tiempo nunca. Empecemos con el tema de lo que ocurre con el exgobernador de Chihuahua, porque está creando una situación sumamente delicada por lo ocurrido ayer, este intento de detención por parte de agentes de la Fiscalía de Chihuahua y la intervención directa del fiscal de la Ciudad de México. Acaba de explicar hace un momento en el mensaje que emitió esta mañana el fiscal Ulises Lara que se trata de no un rescate, sino explicó legalmente todo lo que sucedió al respecto del tema. ¿Qué decir, Vanessa, de todo lo que va de por medio con el caso Corral? Me parece importante clarificar, porque pronto todo lo que escuchamos en los medios, tanto por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua como de Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México, tiende a ser muy técnico, muy complejo. Entonces, ponernos en contexto y entender qué es lo que está sucediendo. Javier Corral fue gobernador de Chihuahua hasta el 2021. Gracias a sus gestiones como gobernador, lo que él denominó la Operación Justicia para Chihuahua, y de la Operación Zafiro, que por cierto hay un libro muy bueno, se llama El Caso Viuda Negra, elaborado en su momento por periodistas de Animal Político, Arturo Ángel, Cedric Raciel, en donde se evidencia en qué consistió esta Operación Zafiro, que me permito leerlo brevemente. Operación Zafiro, un mecanismo mediante el que se habían triangulado al PRI nacional 246 millones de pesos que fueron entregados originalmente por la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray al gobierno de César Duarte y al PRI nacional, que en su momento dirigía Manlio Fabio Beltrones. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, gracias a las gestiones de Javier Corral como gobernador de Chihuahua, se destapan las cloacas, las corruptelas de César Duarte, que tiene todo un grupo político, vaya que es muy conocido, integrado por María Eugenia Campos, hoy gobernadora del estado de Chihuahua, por Manlio Fabio. Y de hecho es derivado de estas gestiones por parte de Javier Corral que César Duarte estuvo mucho tiempo en prisión. Digo estuvo porque un día, precisamente después de la elección presidencial, la Fiscalía de Chihuahua, un organismo autónomo, y el Poder Judicial de Chihuahua le modifican contra todo pronóstico la prisión preventiva, lo dejan en libertad. Hoy César Duarte anda libre. Y es que empiezan esta persecución que yo considero es una persecución política, como lo dijo el presidente, en contra de Javier Corral. Intentan iniciarle juicios políticos, juicios administrativos, juicios penales por enriquecimiento ilícito, por enriquecimiento, por peculado. Y yo creo que esto no es casual, por dos características que hoy definen a Javier Corral. No solo está a una semana de ser senador de la República, de tomar posición como senador de la República, sino que también él abandera la política anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Él era el que dirigía el eje anticorrupción de los denominados diálogos por la transformación. Él proponía la creación de esta agencia anticorrupción. Entonces me parece que no podemos ser tan ingenuos como para pensar que esto es un movimiento casual. Es cierto que hay la difusión de información en los medios, porque se difunde un oficio por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México que parecería autorizar a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua proceder en contra de Javier Corral. Entonces me parece muy importante que la gente acuda a lo que acaba de decir el fiscal Ulises Lara, que de nuevo es muy técnico y en ocasiones es difícil de asimilar, pero básicamente lo que él señala es una orden de colaboración entre una fiscalía de un estado con otra fiscalía de otro, no puede ser ejecutada sin la participación de la Policía de Investigación de la Fiscalía del estado en el que se ejecuta. Hasta ahora, por lo que sabemos, inclusive las imágenes que conocimos ayer por el noticiero de Ciro Gómez Leiva, no estaba acompañada la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua cuando intentan la detención. Sí, lo acaba de decir el propio fiscal Ulises Lara, incluso dijo, ninguna de esas imágenes difundidas la tomamos nosotros, en pocas palabras. Denise, ¿qué dices del caso y de la situación? Sí, creo que también hay que proveer contexto sobre este caso.
En efecto, Javier Corral sí investigó a Javier Duarte, a César Duarte, sí exhibió la Operación Zafiro, sí se enfrentó con mucha valentía en su momento a Enrique Peña Nieto, también por otros temas de desvíos, por ejemplo, o condicionamientos políticos del ramo 33 al estado de Chihuahua por ser opositor, etcétera. También evidenció la complicidad en redes de corrupción de Maru Campos, eso es cierto, lo cual llevó a un rompimiento de Javier Corral con ella, con su partido, y que acabara saliéndose de Acción Nacional. Luego, sorprendentemente, y después de años de confrontaciones y críticas a Andrés Manuel López Obrador y a la llamada Cuarta Transformación, también es cierto que Javier Corral se vuelve repentinamente un acólito del López Obradorismo, un militante vocal, un defensor, e incluso presenta y forma parte de la estrategia anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Yo conozco a Javier Corral desde la ley Televisa, o sea, más o menos el 2005, 2006. Y desde que se pasó de bando sin una explicación cabal, coherente, y empezó a asumir abiertamente posturas contradictorias a muchas causas ciudadanas en las cuales peleamos juntos en la misma trinchera, hubo un distanciamiento. Es evidente que su conversión se dio por, a mi juicio, objetivos muy pragmáticos, que era buscar protección política porque sabía que Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, venía detrás de él. Lo cual me parece condenable, pero tan condenables en un caso como en el otro. Creo que lo que está sucediendo con Javier Corral hoy evidencia el profundo problema del Poder Judicial. Su uso faccioso, su politización, su selectividad, su discrecionalidad y el hecho de que se usa al Poder Judicial, a las fiscalías, tanto a la federal como a las locales, para llevar a cabo casos de persecución política. Ocurrió con Andrés Manuel López Obrador y el desafuero, cuando Vicente Fox pone a todo el aparato judicial a disposición del partido político y del gobierno del cual él era titular para perseguir políticamente a un opositor. Ocurre también con Peña Nieto y hace lo mismo con Ricardo Anaya. Ocurre desde hace años y ayer con Mario Marín, protección del Poder Judicial, en su momento, protección del Poder Judicial, ayer, y ahora el caso de Javier Corral. La gobernadora de Chihuahua pone a la Fiscalía al servicio de una causa política que es ir tras uno de sus enemigos. Pero si vamos a denunciar eso, denunciemos eso también cuando ocurre del lado del López Obradorismo. Y yo diría la misma persecución política se está dando en un caso que ojalá hablemos después de Mexicanos contra la Corrupción y María Amparo Casar. Aquí vemos cómo el López Obradorismo también pone a la Fiscalía de la Ciudad de México a defender a Javier Corral. Ya quisiera cualquier ciudadano común y corriente poder llamar y que la Fiscalía de la ciudad en la que vive venga pronta y expeditamente a defenderlo y a protegerlo hasta que tome posesión el 1 de septiembre y obtenga fuero como senador. Y eso nos remite al tema central, que es la captura política de los poderes judiciales. Y el problema, Carmen, es que esto no se resuelve con la reforma judicial planteada por el presidente, que no toca a las fiscalías locales. Y no significa tampoco que vía el voto se va a dar más independencia o autonomía al Poder Judicial para blindarlo precisamente ante las presiones políticas que he descrito, que atañen muchos casos, sino significaría simplemente ponerlo bajo manos y bajo el mando del partido mayoritario y en el gobierno en este momento. Vanessa, ¿qué dices? Digo que la congruencia de Javier Corral en términos políticos, pues él habrá de explicarla. Hoy sí creo que debemos mirar a Chihuahua y entender cuál es la forma
hoy de hacer política en Chihuahua ante la cooptación de 2 partidos políticos por 2 fuerzas políticas distintas, Maru Campos del PAN, Manlio Fabio del PRI. Comparto con Denise que existe en este y en muchos otros casos evidencia suficiente para que entendamos la captura política tan importante que existe tanto de poderes judiciales como de las fiscalías que se dicen autónomas. Tenemos el ejemplo específicamente de César Duarte, en donde, de nuevo lo repito, un día después de la elección presidencial, cuando la gobernadora ya no tenía cuentas que pagar, lo liberan de la prisión preventiva oficiosa cuando no cumple con los requisitos para ser liberado como en términos legales. Uno, porque ya se intentó fugar, de hecho la Interpol fue quien lo detiene en Estados Unidos y nos lo regresa. Se evidenció en el juicio que así él representa un peligro para los testigos del juicio. Y segundo, contrario a la práctica legal, lo que dijo la Fiscalía y el juez de Chihuahua es que como habían pasado suficiente tiempo en prisión sin habérsele dictado sentencia, entonces tenía que salir libre. Contrario a la práctica común en este país, pensemos únicamente en un caso tan sencillo como el de Israel Vallarta, que después de 13 años de estar en prisión sin sentencia, sigue ahí adentro. Por último, para que entendamos también en contexto lo que llaman rescate de Javier Corral desde la Fiscalía de la Ciudad de México, hoy escribe uno de estos periodistas que dio seguimiento al caso Viuda Negra, Cédric Raziel, escribe en El País el contexto en el que se da esta detención o este intento de detención de Javier Corral y explica cómo también un día después de la detención es que gente de Chihuahua de forma ilegal empieza a perseguirlo materialmente e intenta secuestrarlo, uso la palabra con absoluta responsabilidad, para llevarlo a Chihuahua y ahí ejecutar la orden de aprehensión. Explica Cédric Raziel en este artículo para El País cómo es muy grave eso. Es gravísimo. A ver, bueno, Cédric es un gran periodista, sin duda, además del libro y de su trabajo en El País, es un gran periodista, entonces está planteando que hay información de que que lo querían secuestrar para llevar a Chihuahua y entonces ahí en Chihuahua hacer la aprehensión. Correcto. Derivado de la comprobación de esas causas materiales es que desde la Secretaría de Gobernación, desde Presidencia de la República, le ponen seguridad a Javier Corral. Esa es la razón por la cual en medios trascendió ayer que en este restaurante, en el Gin Gin de la Roma, él estaba acompañado por personal de seguridad y es por razón por la cual le dan atención, digamos, casi personalizada por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues no imagino un caso más importante que pudiera atender el fiscal esa misma noche. Estoy de acuerdo en que debemos examinar las trapacerías que se han hecho judicialmente en Chihuahua. Eso no exime de nuestro examen crítico de las trapacerías judiciales que ha hecho la Fiscalía de la Ciudad de México. Creo que por honestidad como analistas y comentaristas, también si vamos a atacar la manera en la cual la Fiscalía de Chihuahua ha actuado en este caso, deberíamos sacar a colación la forma en la cual la Fiscalía de la Ciudad de México salió a defender a Yasmín Esquivel, aún antes de que se terminara la investigación sobre el plagio de su tesis, la forma en la cual se ha conducido la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso del fiscal de Morelos. Y en el caso de César Duarte, a mí lo que me parece fascinante, Carmen, es que la Fiscalía General de la República no haya procedido en este caso. Si había corrupción y si lo dejaron ir, ¿por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha investigado los grandes casos de corrupción que sucedieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Lo ha exonerado incluso con la consulta popular, aquella que se dio, en la cual validó que la opinión pública no quería que realmente se investigaran los casos, o no, fracasó por la falta la consulta fracasó porque no tuvo el número de votos necesarios, ¿no? No cumplió con los requisitos constitucionales de participación ciudadana. Pero el caso es que la Fiscalía General de la República no necesitaba una consulta popular para investigar a Peña Nieto o seguir investigando a la Operación Zafiro, y hemos visto una
creo que una política sistemática de protección del López Obradorismo a Enrique Peña Nieto y a los suyos. Porque así como Maru Campos está protegiendo a César Duarte, podríamos argumentar, y creo que habría evidencia para hacerlo, que la Fiscalía General de la República actualmente tampoco ha actuado en ese caso. Y está ofreciendo de facto protección a los involucrados en Operación Zafiro. Bueno, antes de la pausa, dirías algo más, Vanessa, porque entre otras cosas puso Corral los nombres de Duarte y de Beltrones, que también lo subraya como parte de lo que está ocurriendo, diciendo que está cooptada o controlada la gobernadora de Chihuahua por Beltrones y por el propio Duarte. Correcto, todos involucrados en la operación Zafiro, y no olvidemos que Maru Campos ha sido evidenciada como una de las personas que estaban dentro de la nómina secreta de Duarte. Incluso ella corre para ser gobernadora con una orden de vinculación a proceso. Y por último, coincidir también con Denise, hay una pésima actuación por parte de la Fiscalía General de la República en ambos casos. En caso de César Duarte y de Manlio Fabio, que creo que es uno de los grandes impunes del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí está este tema. Fíjense que Muna Dora Buchaín estaba con Javier Corral, están las imágenes, y la habíamos buscado más temprano, pero estaba tomando un vuelo y nos pidió que si podía ser más tarde, y ya aterrizó del vuelo. Tienen inconveniente en que escuchemos a la doctora Buchaín, que bueno, pues forma parte de este grupo de personas que han colaborado con Corral, que a su vez fue invitado por Sheinbaum para el tema anticorrupción, y la doctora Buchaín junto con otros especialistas forman parte, no estoy segura si formaron o siguen formando parte, pero al final de cuentas con este tema. Y como estaba ahí sentada en ese lugar de la colonia Roma, le tocó pues vivir el momento, y además está vinculada al tema por lo que acabamos aquí de mencionar de su colaboración con el tema anticorrupción para el próximo gobierno de México. Doctora Buchaín, bienvenida. Muna, bienvenida al programa. Estamos aquí en la mesa con Vanessa Romero y con Denise Dresser, pues hablando del tema. Bienvenida, Muna. Gracias, muy buenos días, querida Carmen, Vanessa, Denise. Gracias por invitarme a participar. Aquí estoy llegando a Veracruz, pero con mucho ánimo. ¿Y qué dices de lo que te tocó ver directísimamente en el lugar de la Roma? Ah, sí, de anoche, sí. Pues ahí estábamos cuando llegaron los personal de la Fiscalía Anticorrupción a informar, ¿no?, que traían una orden de aprehensión. Y entonces, pues la verdad les dije, a ver, muéstrenos de qué, porque y quiénes son ustedes. Sobre todo porque, bueno, ya sabemos que una de las cuestiones es que también puede haber documentación apócrifa, puede ser que no sea el personal, y entonces inmediatamente a pedir que quiénes eran y quiénes venían de la Fiscalía de la Ciudad de México, conforme debe ser el protocolo en los procesos. Y la verdad, dentro de todo, puedo decir que en ningún lado prepotentes ni nada. Les dijo, oigan, esto no es, y lo decíamos también con Javier, no sé si lo pudiste entrevistar o no, yo la verdad no, ahora como venía en vuelo no pude escuchar. Dijimos, no es procedente porque esto no es un oficio de colaboración, es la petición que ustedes hacen, pero no hay ni está el personal que tendría que generar. Y bueno, y en eso estábamos, y entonces ellos insistían mucho, y dije, no, pues déjenme hablar a ver si el oficio es cierto, y déjenme, entonces yo hablé a la Fiscalía para poder preguntar e informar, que alguien avisara, porque pues sí son cosas trascendentes. Uno sobre todo pensando que puedan ser otro tipo de acciones, está en riesgo la integridad, tantas cosas que pasan, pues yo creo que esa es la parte que hay que hacer, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos un buen rato en lo que yo me imagino que verificaba, porque creo que pasaron, ya no tengo mucho, pero creo que pasaron un par de horas, y leía yo mientras todo lo que llevaban para ver de qué se trataba, ¿no? Y entender todo eso. Eso fue lo que aconteció. Eso fue lo que pasó, doctora. Bueno, te agradecemos que nos narres lo sucedido y seguiremos hablando. Gracias por tomar la comunicación, Muna. Con mucho gusto. Buen día a todas. Buen día, gracias a la doctora Muna Dora Buchaín. Pues sí, ya explicó que estaba ahí efectivamente por estas razones. Y bueno, pues el tiempo se agota siempre en estas mesas. Déjenme dejar hasta aquí el tema Corral. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra, vamos a ver qué tipo de circunstancias se dan. Pero hay hay varios temas importantes, pero proponen con toda razón detenernos en el tema de la calificación presidencial. Ayer finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya con la sexta magistrada, que fue
fue convocada exclusivamente para este tema de la calificación electoral. Bueno, se realizó el procedimiento, hubo un pronunciamiento de la presidenta del tribunal y dos voces que dejaron la nota. La magistrada Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pusieron el foco respecto a lo sucedido durante 2023-2024 y las cuestiones que, si bien ocurrieron, no fueron admitidas, no se aceptó ninguna de las impugnaciones de la oposición. Hubo varios juicios, muchos juicios que se tuvieron que desahogar en el tribunal. Todos ellos fueron desestimados, básicamente por razones que ya se han explicado ampliamente. Aquí estuvo el magistrado Felipe de la Mata, que explicó el proyecto que se votó en su momento. Y bueno, para decirlo en una sentada, estamos con este tema que tiene varias lecturas. ¿Qué dirías, Denise Dresser, de el momento que se vive? Ya tenemos presidente electa, se le entregará el documento y ya tenemos con toda claridad a quién va a gobernar a México por 6 años, que es Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué me dices? Tenemos una presidenta legítima, tenemos una presidenta que ganó con una mayoría apabullante. También tenemos un tribunal cuya mayoría votó de manera cuestionable para cerrar los ojos ante toda una serie de irregularidades e intervenciones indebidas del presidente en el proceso electoral. Yo no estoy cuestionando la legitimidad de la victoria de Claudia Sheinbaum, pero sí estoy criticando a un tribunal que tomó la decisión política de simplemente ignorar una serie de problemas que tiene nuestro sistema electoral y que deberíamos atender. Y quiero proveer también un poco de contexto histórico. Tenemos una legislación electoral muy restrictiva que no le permite al presidente pronunciarse en temas electorales. Y esa legislación restrictiva proviene de la elección del 2006 por declaraciones muy imprudentes de Vicente Fox, por atacar a Andrés Manuel López Obrador, por decir que había que votar en contra del populismo, y todo eso llevó a una reforma electoral en el 2007 en la cual hubo una prohibición explícita de que los servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, no pudieran intervenir en procesos electorales. Esa reforma fue impulsada por la izquierda, por el propio Andrés Manuel López Obrador, y fue una reforma en la que además él consiguió mucho de lo que quería, que fue, por ejemplo, el recuento de votos en elecciones cuestionadas, la prohibición de las campañas negativas, el impedir que particulares pudieran comprar tiempo en los medios, que fue un gran golpe a las televisoras. ¿Recuerdas, Carmen? Tú estuviste ahí en esas sesiones que hubo en el Senado cuando se aprobó esa ley muy restrictiva. Fue una reforma electoral consensada, pero impulsada por el propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en esta campaña electoral? Toda la campaña violando la legislación que él mismo promovió. Todos lo vimos y lo escuchamos en la mañanera cuando promovía a su candidata, arremetía contra la oposición, presumía los programas sociales. Todo eso, según nuestra legislación electoral, es ilegal. Y él respondía: no me vengan ahora con que me quieren censurar, no me vengan con que la ley es la ley. ¿Cómo nos explicamos entonces que el tribunal haya decidido de pronto lavarse las manos? El voto mayoritario de 3 magistrados. Es un viejo problema y no es la primera vez que ocurre. La captura política del tribunal por parte de un partido político. En el pasado sucedía con el PAN y con el PRI, y por eso teníamos esos votos tan extraños del tribunal en contextos pasados. Ahora es con Morena, y se dio en el momento en el que hubo una especie de golpe de Estado dentro del tribunal hace unos meses, cuando 3 magistrados lograron destituir a Reyes Rodríguez y colocar a Mónica Soto. Y es en esta coyuntura de la destrucción del Poder Judicial, o la reforma del Poder Judicial, como la llama el presidente, que yo creo que hay 3 magistrados negociando su supervivencia de alguna manera.
Me parece fundamental para la opinión pública escuchar la argumentación disidente de la magistrada Janine Otállora, que sí puso los puntos sobre las íes, subrayando cómo hubo más de 50 sentencias señalando que López Obrador violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Insisto, no dudamos del triunfo contundente de Claudia Sheinbaum, pero sí creo que como sociedad merecemos tener mejores procesos electorales, más limpios, más equitativos. También es cierto que las denuncias, la impugnación hecha por la oposición, las impugnaciones estuvieron muy mal hechas, pero el tribunal contaba con elementos suficientes para al menos emitir una opinión crítica sobre el presidente. Y Janine Otállora, con mucha valentía, que dijo: hubo procesos adelantados de campaña, hubo injerencia del presidente a través de las mañaneras, el tribunal no está completo porque el Senado se ha negado a nombrar a los magistrados que faltan mientras ha capturado a los otros, hubo intervención del crimen organizado en la elección. Ella incluso pregunta, y yo dejo esta pregunta al aire y con esto cierro mi intervención: ¿es el crimen organizado un actor autónomo o un coadyuvante? Creo que esos son los temas que debió haber abordado el tribunal. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Vanessa Romero. La gran expectativa por parte de la oposición en relación con las resoluciones que iban a surgir esta semana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era que se declarara esta elección como la más inequitativa de la historia, o así lo verbalizaban, que se anulara la elección. Primero, la expectativa a mí me parecía absolutamente ridícula. Quizá no hemos conocido en nuestra historia política más reciente una victoria tan abrumadora como esta. Claudia Sheinbaum gana 275 distritos electorales, 60% de la votación, todos los grupos socioeconómicos, todos los grupos de edad. Entonces, creo que así lo vieron también los magistrados electorales, al igual que como lo ve Denise. Esta es una victoria indiscutible por parte de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Segundo, analizar algunos de los elementos que consideró el Tribunal Electoral para emitir esta resolución, derivado de la cual hoy a las 12 del día entregará la constancia de mayoría como presidenta electa Claudia Sheinbaum. Quizá lo más importante entender es que en materia electoral no hay lo que los abogados conocemos como suplencia de la queja. Como el Tribunal Electoral parte de que está ante actores políticos, digamos, profesionales, entonces las impugnaciones, las inconformidades que le presentaron mal hechas, sin firmas, sin pruebas, con malos argumentos, inclusive el Tribunal Electoral hablaba de impugnaciones que eran una calca una de la otra, el Tribunal Electoral no está obligado a suplir lo que hacen mal. Entonces yo estoy de acuerdo con Denise, que fue muy relevante en términos democráticos, fue muy valiente lo que hizo Janine Otállora al reconocer las irregularidades de la elección, pero vaya, no es algo que puede hacer el Tribunal Electoral en automático sin que la oposición impugne correctamente. Entonces, para variar, nuestra oposición ni eso pudo hacer bien. Segundo, la vía intentada por la oposición, particularmente por Xóchitl Gálvez, fue la vía incorrecta. Lo que Xóchitl Gálvez intentaba, y así también lo verbalizó en incontables ocasiones, era sancionar al presidente, sea por sus intervenciones a través de la conferencia matutina o ella calificó como violencia política de género. El Tribunal Electoral dejó claro que esta no era la vía correcta para hacerlo. Tercero, la oposición, como parte de su formación. Tengo que intervenir un segundito porque Claro. no puedo no mencionar que el doctor Jorge Alcocer, que es un experto en la materia, como sabes, está escuchando la mesa y está pues oyendo lo que dicen y dice algo rápido que me manda, te lo digo. Claro. Dice Alcocer, en materia electoral sí hay suplencia en la queja. Y ahí deja su mensaje. Bueno, quizá yo utilicé mal el término, ¿no? En materia electoral quizá es otro término, pero básicamente lo que resolvió el Tribunal Electoral es: nosotros no podemos suplir las pruebas que ustedes no me proporcionan, y voy a dar un ejemplo de ello. Señala, señora el Tribunal Electoral, que la mayoría de las pruebas presentadas por la oposición eran notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que hacían referencia a esas mismas notas periodísticas, y que el hecho de que uno de tus periodistas afines
hable de fraude, no implica la existencia de fraude. Entonces, quizá yo utilicé un término incorrecto, pero básicamente no pueden probar aquello que la oposición pues no probó por sí mismo mediante la impugnación. Lo mismo o algo similar sucede con los programas sociales, en donde el Tribunal Electoral señaló el simple otorgamiento de programas sociales a los votantes no implica coaccionar el voto, porque eso implica entender que hay una limitación, que el solo otorgamiento del programa social es una limitación a la capacidad de agencia del votante o de su discernimiento, de su poder de discernir por la opción política que más le conviene. Entonces, dicho eso, y a pesar de las malas integraciones de las impugnaciones por parte de la oposición, reitero lo que dice Denise, a mí me parece muy importante que reconozcamos que el presidente sí intervino en la elección, no creo que eso haya cambiado en absoluto el resultado electoral, hubo 50 sentencias porque hubo 50 mañaneras en las cuales el presidente atacó a Xóchitl Gálvez, habló de programas sociales o apoyó abiertamente a Claudia Sheinbaum, y me parece importante que se genere este precedente porque al igual que sucedió en 2006, es importante que legislemos en la materia. Y rápidamente me refiero a algunos de los puntos a los que hizo referencia Denise. Es cierto que faltan magistrados electorales porque el Senado no los nombró. También es cierto que esos nombramientos tuvieron que haber sido realizados a partir de propuestas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los... ¿Qué se hicieron? Correcto. O sea, las propuestas están ahí desde hace mucho tiempo. Y es un conflicto entre poderes porque los senadores también habían manifestado que los perfiles enviados no eran de su agrado. Entonces, no eran... Pues que la rechacen y sí, que se haga lo que sigue. Correcto. Y no hacer nada es una omisión descomunal. Correcto. Me parece que hay una negligencia por parte de ambos poderes para poder lograrlo. La propuesta que se ha hecho desde el Senado es que se permita que la integración de este tipo de posiciones se pueda realizar desde la comisión permanente, como hoy, por ejemplo, realiza nombramientos de magistrados agrarios, de magistrados en materia administrativa. Y también señalar que hoy la integración del Tribunal Electoral pues es legal. No nos gusta, pues modifiquemos la ley. Siguiente, en tema de los procedimientos adelantados, nadie los va a negar. Creo que la razón por la cual prohibimos las campañas anticipadas, contundente por parte de ambos bandos. Una de las razones por las cuales queremos prohibir los procedimientos anticipados es que haya igualdad de condición en la competencia. Cuando ambas coaliciones iniciaron mucho antes, ambos en junio de 2023, y también señalar que Morena estuvo sancionada por ese procedimiento interno con 62 millones de pesos. Nos vamos. Un último asunto. ¿Quieres hablar del tema o cambiar de tema? No, vamos muy rápido. Quiero rápidamente regresar a este tema. A ver, el tema de fondo, ¿hubo inequidad en la elección? ¿Sí o no? ¿Hubo intervención presidencial en la elección? ¿Ilegal? ¿Sí o no? Existe evidencia documentada por parte del Instituto Nacional Electoral a lo largo de toda la campaña. Estuvieron persiguiendo al presidente diciéndole que cesara, que, por ejemplo, bajara las mañaneras en las que hacía promoción a su candidata y entonces él argumentaba que era censura y el INE no tenía la capacidad de intervenir o sancionarlo. Eso debió haber sido documentado por el tribunal. Había sentencias. Podía haber dicho, como lo dice Jorge Alcocer, haber suplido la información defectuosa que presentó la oposición. No lo hizo. Y tenemos que preguntarnos por qué. Y creo que la respuesta está en lo que dijo Yanino Tálora y en la integración actual del tribunal, la mayoría que tiene y las razones detrás de su actuación. Nos vamos, Vanessa. Sí, me pregunto cuál habría sido la consecuencia de una resolución favorable por parte del tribunal a estas 50 mañaneras. No habría modificado, el resultado de la elección. Pero eso es decir que se vale la trampa, aunque sea poquita. Perdón, yo te doy el punto en donde creo que tuvo que haber existido una resolución en donde se establezca que hubo introvisión presidencial para efecto de que legislemos y establezcamos consecuencias al respecto. Lo hubo en la sala especializada y reconoció al tribunal y al final desestimaron todo. Sí hubo en algunos tramos de este proceso judicial reconocimiento de que hubo intervención del presidente, sí, de que hubo programas sociales usados, sí. O sea, sí hay en el tramo de la revisión judicial eso. Déjenme cerrar aquí porque recordamos todas y todos, me parece, lo que pasó en la elección de Calderón, en donde se calificó la elección dramática del punto 5, y ahí cuando se hizo la calificación sí quedó un registro
formal del tribunal diciendo el presidente Fox se metió de la manera en que se metió, no con la gravedad suficiente para que alterara el resultado y por lo tanto es Calderón presidente. Pero ese tribunal sí dejó en la historia y en el registro formal de la calificación lo que ocurrió con el presidente, a partir de lo cual vino la legislación que ahora se incumplió rotundamente. Hay sentencias en contra mañaneras. Hoy tenemos ese precedente. Por eso, pero el tema aquí es si el tribunal debió o no dejar además del voto particular y de lo que dijo Tálora y Rodríguez Mondragón en la sesión de ayer, esa es una connotación de cierto tipo, pero no está en el documento, como sí lo estuvo en 2006, un registro del tribunal de lo sucedido. Cierto, nada más en 2006 se presentaron pruebas concretas. En este caso, la oposición no lo hizo. Entonces sí estamos también ante ¿Pero qué hacemos con las resoluciones que sí hubo del propio tribunal, de la sala más especializada? Allá de lo que presentó la oposición. Correcto, pero esas resoluciones ya las tenemos como base para poder legislar. Es más, aunque no hubiera resoluciones, hoy ya conocemos ese precedente para poder impulsar legislación, ¿no? O sea, necesitamos una resolución para que los legisladores se pongan de acuerdo y exista una... Esa es otra cosa. De que va a haber tiene que haber una reforma, sin duda. Sí. Vamos a ver que sea en clave democrática, porque aquí hay un tema, ¿no? Claro. Si entramos en un periodo de reformas electorales que no sean progresistas, que no sean a favor de la democracia y vayamos para atrás, ese es otro tema. Pero se nos acabó el tiempo. Una frase para despedirnos. El gran tema en el 2000, a lo largo de todos los años 2000, fue la equidad de las contiendas. Si ahora se legisla una reforma electoral de manera no consensada para romper ese principio fundacional de la competencia electoral, estaremos presenciando una regresión y el tribunal habrá contribuido a eso al no pronunciarse. Yo concluyo con una cosa muy relevante, con un punto esencial que estableció el tribunal, y es en relación con los programas sociales, que me parece que fue el gran mito a lo largo de toda la campaña, que se reconoce que se puede capitalizar políticamente una política pública que le cambie la vida a la gente, y eso no significa clientelismo. Bueno, discusión abierta también de ese tema. Seguiremos hablando. Vanessa, gracias por estar aquí. Gracias, Denise, a las dos, gracias por estar aquí. Y bueno, quedan aquí varios asuntos. Ya no hubo oportunidad de hablar, como querías, Denise, del tema de Mexicanos contra la Corrupción. Si quieren, en 30 segundos, pero 30 segundos. Mexicanos contra la Corrupción y lo que pasó ayer. Bueno, así como se está argumentando que lo que le ocurre a Javier Corral es persecución política, yo también diría que lo que le ocurre a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y María Amparo Casar es persecución política. Solo los regímenes autoritarios buscan formas de amedrentar y limitar y tratar de marginalizar a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen con investigaciones independientes sobre temas de corrupción. Vanessa, rapidísimo. Creo que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El día de ayer se evidenciaron dos cosas. Los salarios pagados en favor de diversos profesionales, periodistas por parte de la organización. Una exhibición de datos personales brutal. Y privados. Violación de la ley. Es una violación de la ley y es gravísimo porque son datos privados y son datos privados sensibles. El gobierno debería tener nuestros datos para protegerlos y para usarlos oficialmente, no para fines políticos. Segundo, es diferente los datos que se dieron de las donantes de Mexicanos contra la Corrupción. Me parece que ahí sí es necesario un ejercicio de transparencia porque es información pública. Si uno se mete a la página del SAT, puede tenerla y debería existir la obligación de las donatarias autorizadas de transparentarla. Nos vamos a las dos, gracias. Buenos días. Volvemos con algo importante. Volvemos. Denise Dresser y Vanessa Romero en Aristegui Noticias.